sí vamos a hacer comienzo de la capacitación que corresponde al día de hoy. Como comenzamos hace 15 días, la empresa Water Partner va a estar desarrollando seminarios en torno al dimensionamiento de sistemas de ósmosis inversa en el tamaño o dimensiones comerciales. Estas capacitaciones que vamos a ir realizando, para recordarles a los que no estuvieron hace 15 días, van a ser desarrolladas de manera quincenal los jueves de cada mes. Entonces, en la capacitación ya realizada, hablamos sobre los conceptos básicos de ósmosis inversa. Hoy hablaremos sobre el dimensionamiento del sistema de ósmosis inversa comercial. En la próxima sesión realizaremos diseños de ósmosis inversa utilizando simuladores comerciales. La próxima contaremos con el apoyo de un especialista en el simulador Proton, con el cual nos permitirá utilizar este simulador de la marca AWC para la selección del químico antiescalante adecuado para los sistemas de ósmosis inversa. Y ya para finalizar, en las últimas dos sesiones, hablaremos sobre el pretratamiento y cómo dimensionar los pretratamientos requeridos para estos sistemas y las válvulas CLAC que son utilizadas para la filtración, programación, de armado, desarmado, repuestos y todo lo concerniente a las válvulas CLAC. Entonces, vamos a continuar con la capacitación del día de hoy, dimensionamiento del sistema de ósmosis inversa comercial. Esta va a ser desarrollada por mi persona, Raúl Guevara. Haciendo un recuerdo de lo que son los principios básicos de ósmosis inversa, nos podemos ver que todo sistema de ósmosis inversa está constituido por tres partes esenciales, los cuales son las membranas de ósmosis inversa, la bomba de alta presión y la válvula de contrapresión. Estas tres partes constituyen todo lo necesario como mínimo para poder desarrollar un proceso de ósmosis inversa. El objetivo de este proceso es que un agua sea alimentada con una cierta calidad de agua. En esta tiene todos los componentes de sales disueltas que puedan tener el agua de alimentación. Al pasar por un proceso de ósmosis inversa, se obtienen dos corrientes. Una corriente de permeado, donde se retiraron las sales disueltas, y una corriente de rechazo, donde se concentraron todas esas sales retiradas del permeado. Para la realización de este proceso, se requiere siempre el apoyo de una bomba de alta presión que nos ejerce la fuerza mecánica necesaria para realizar el proceso de ósmosis inversa. El equipo de ósmosis inversa comercial que nosotros ofrecemos es el denominado CEDAR. Este va en rangos de flujo de agua permeada promedio entre 5 y 30 metros cúbicos día. Incluso podemos llegar a veces un poco más dependiendo de las calidades de agua. Este equipo trae consigo la que habíamos mencionado, la bomba de alta presión, la válvula de contrapresión, tiene los vasos de presión, en donde en cada uno va una membrana de ósmosis inversa de 4 pulgadas. También nuestro equipo que ofrecemos tiene flujómetros para permeado, rechazo, recirculación, manómetros para las tres presiones más importantes que se necesitan en la ósmosis inversa. Y por último, una tarjeta de control, donde, como el nombre lo dice, controla todo el funcionamiento del sistema de ósmosis inversa y a su vez tiene indicación de TDS en la alimentación y en el permeado del sistema, así como la temperatura del agua de alimentación. Ahora,
Para poder dimensionar un sistema de ósmosis inversa comercial, nos vamos a ir desarrollando los siguientes 7 pasos. Durante esta capacitación nos enfocaremos de los pasos del 1 al 4, mientras que en las siguientes podremos desarrollar el 5, 6 y el 7º paso. Comenzaremos con determinar qué tipo de sistema de ósmosis inversa requerimos. Luego continuaremos con el cálculo de las membranas necesarias para este sistema. Seguiremos seleccionando el CEDAR requerido. Y por último, ya realizaremos la selección de la membrana de ósmosis inversa que va a ser necesaria para este sistema denominado CEDAR. Entonces, comenzando con el primer paso, cuando ustedes vayan a evaluar un sistema o diseñar un sistema, van a necesitar 3 datos de suma importancia. El primero es el agua de alimentación. Esta agua de alimentación, podemos definir cuando en nuestra experiencia, los equipos comerciales, lo podemos trabajar en un rango entre 100 y 400 ppm de sales disueltas en el agua de alimentación. Ya cuando tenemos condiciones mayores a 5000 ppm, ya deberíamos ir por un equipo industrial. Mientras, otro parámetro importante es el flujo de agua requerido. En rangos de flujo entre 5 y 150 metros cúbicos día, es ideal trabajar con equipos comerciales de ósmosis inversa utilizando membranas de 4 pulgadas. Mientras cuando ya los flujos que requiere el cliente sean mayores a 150 metros cúbicos día, tenemos que ir a equipos industriales de 8 pulgadas. Otro parámetro que tienen que consultar al cliente, que aquí voy a dar algunos ejemplos, si un cliente te pide agua para consumo humano, tenemos que regirnos según la norma, en el caso del país donde nos encontramos de Perú, donde dice que tiene que ser menor a 1000 TDS de agua, producto o el agua que vamos a utilizar para consumo humano, aunque también tiene otros requisitos, no solamente los TDS. Agua para envasado, que puede ser menor a 80 ppm, agua ultra pura menor a 1 ppm. Dependiendo del requerimiento del cliente, nosotros podemos dimensionar el sistema que ustedes necesiten. En esta presentación vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Un agua de alimentación con 1500 ppm de TDS, con lo cual entra en el rango de un equipo comercial. Luego tenemos que el agua producto que el cliente requiere son 35 metros cúbicos día, que son unos 6.4 galones por minuto. Esto también entra en el rango de los equipos comerciales. El siguiente punto importante es los TDS agua de producto, ya que nuestro cliente nos está pidiendo un agua con menor a 70 ppm. Ahí ya nos permite ir apuntando hacia lo que queremos obtener en nuestro diseño. Y por último, el dato que nos da nuestro cliente es la fuente del agua. En este caso nos dicen que es de pozo profundo. Esto nos permitirá trabajar en nuestro diseño. Ahora vamos con el paso número 2, que es el cálculo del número de membranas. Para el cálculo de estas membranas necesarias de 4 pulgadas, que son las que se utilizan para sistemas comerciales, nos haremos énfasis en la experiencia adquirida y de los recomendaciones que nos ofrecen los fabricantes de membranas. Para esto tenemos unos ciertos parámetros como son SDI, flujo de operación también, que es en GFD, que es galones por pie cuadrado por día, y el permeado que puede generar una membrana, que en este caso está en galones por minuto. Todos estos parámetros van a ser influenciados dependiendo del agua de alimentación a nuestro sistema. Por ejemplo, si tenemos un agua residual que puede tener un SDI menor a 3, el flujo medio de operación, o también denominado flux, como también es conocido en inglés, es de 13, que es lo que nos recomienda. Y por ende, una membrana podríamos trabajar en promedio a 0.8 galones por minuto por cada membrana que tenga el equipo de ósmosis inversa. Mientras que podemos tener otros
orígenes del agua. Pueden ser agua de pozo, agua de red, agua permeada. Pueden ver que a medida que el agua tenga mejor calidad, que en el caso por lo menos del agua permeada, podemos obtener un permeado por cada membrana de mayor cantidad, llegando hasta 1.25 galones por minuto. Entonces, estos valores nos van a permitir a nosotros poder tener un conocimiento de cuál es el dato que nosotros necesitamos para poder realizar el diseño de nuestro equipo. Como estamos trabajando bajo el ejemplo que tenemos acá, pues nos da la información que es un agua de pozo profundo. Entonces, ya sabemos que tenemos que trabajar en este rango, que es entre SDI de menor a 3 o menor a 5. Muchas veces este dato el cliente no nos lo va a dar, este dato del SDI requiere ir a campo y realizar la medición de SDI, pero saber que es un agua de pozo ya nos permite saber que podemos trabajar en este rango de condiciones. Entonces, podemos estimar el flujo de permeado que puede tener la membrana de ósmosis inversa de 4 pulgadas. Entonces, para hacer el cálculo de estas membranas, vamos a realizar la siguiente ecuación. Hacemos una división entre el caudal de permeado y el flux y el área cuadrada que tiene la membrana de ósmosis inversa. El dato del permeado se lo da al cliente, que es 6.4 galones por minuto. Estos 6.4 galones por minuto son los 35 metros cúbicos día que el cliente está pidiendo. Y vamos a dividir entre el flux. ¿Qué flux escogimos? Escogimos un flux promedio entre las condiciones de agua de pozo, que van desde 15, en el mejor caso, hasta 19. Entonces colocamos un valor promedio de 18 galones por pie cuadrado día. Y el valor del área para una membrana de 4 pulgadas colocamos de 85 pies cuadrados. Este resultado, y realizando la conversión, nos da como tal de 6,02 membranas. Aquí ya podemos hacer un dimensionamiento y saber cuántas membranas de ósmosis inversa requerimos nosotros para realizar nuestro proceso, nuestra oferta, o incluso si estamos evaluando un sistema que ya puede estar en funcionamiento. Este valor va a funcionar como input al simulador cuando ya realicemos el diseño, realizando un simulador comercial de la membrana que estemos utilizando. Entonces, vamos al tercer paso, que es seleccionar cuál equipo es necesario para cumplir con lo que nosotros necesitamos. Al requerir 6 membranas, nosotros tenemos el sistema CEDAR, los cuales van desde una membrana hasta 6 membranas. Al necesitar nosotros un equipo de 6 membranas, tenemos que ir por el CEDAVAR 12000. Este equipo tiene 6 membranas y viene con un prediseño de un arreglo de 3 etapas, 2, 2, 2, que significa que tienen 2 vasos por cada etapa. Y en cada etapa hay una sola membrana. En cada vaso hay una sola membrana. Es importante destacar que estos equipos los encontramos en nuestro almacén, en todas sus presentaciones, y se encuentran en acero inoxidable o fibra de vidrio. Dependiendo de los requerimientos del cliente, podemos trabajar con ambos materiales para el vaso de alta presión. Ahora continuamos con el cuarto paso, que es la selección de la membrana. Para la selección de una membrana de ósmosis inversa, primero vamos a hablar acerca de las nomenclaturas de cómo reconocer una membrana. Cuando ustedes en el nombre de la membrana puedan ver las letras como R o HR, nos indican que son membranas de alto rechazo. Cuando vean la indicación LP o S, son membranas de baja presión o de baja energía.
Y ya cuando vean la nomenclatura ULP o UES, pues son de ultra baja presión. Nosotros manejamos membranas LG, Bontron, de stock acá en nuestro almacén, pero también podemos realizar o estamos en la capacidad de realizar las simulaciones de evaluación de los otros marcas o proveedores de membranas que hay en el mercado. Cuando ya sabemos que hay estos tres tipos, a grosso modo, de membranas brackish, que son para agua salobre, podemos ver lo siguiente. A medida que hay una mayor retención de sales, son las membranas de alto rechazo, pero ellas involucran también una mayor presión de alimentación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a un mayor rechazo de sales, yo necesito suministrar más energía mecánica para realizar el proceso de ósmosis inversa. Y eso va encadenado con la bomba de alta presión, que nosotros trabajamos con bombas Bulls, con motores desde medio HP hasta 3 HP en nuestros equipos comerciales. Es importante que sepan que también estas bombas las encuentran en stock en nuestro almacén, no solamente instaladas en nuestros equipos, sino que también las vendemos para las personas que puedan querer diseñar o fabricar su propio equipo. Entonces, continuando con la selección de la membrana, nosotros tenemos el ejemplo que es que tenemos un sistema de 1500 ppm y queremos obtener un TDS menor a 70. Esto es un proceso normal de ósmosis inversa. No nos estamos requiriendo unos TDS muy bajos. Entonces podemos trabajar con membranas de ultra baja presión, las cuales nos permiten hacer una disminución del consumo eléctrico. Entonces, vamos a seleccionar unas membranas de ultra baja presión para nuestro proceso. Estas membranas son recomendadas solamente para TDS menores a 2000 ppm. Ya cuando los TDS son superiores a esto, sí tenemos que ir a membranas de baja presión o de alto rechazo para poder alcanzar los valores de agua producto requeridos. En la siguiente aquí podemos ver el simulador del sistema de ósmosis inversa. Cuando trabajemos con un simulador de ósmosis inversa, vamos a necesitar las siguientes información de ingreso siempre. A cualquier simulador, esta va a ser la información básica que van a necesitar. Por ejemplo, los TDS de alimentación, que para el ejemplo de nosotros son de 1500 ppm. Cuando vayamos a trabajar con un simulador, no solamente vamos a necesitar saber los TDS, sino todos los iones que están presentes en esta agua. Para eso vamos a necesitar un análisis de agua. En la siguiente capacitación, yo les voy a mostrar cómo tenemos un análisis de agua que cumpla con los estándares de un simulador comercial y cuáles deben por lo menos colocar para poder realizar el dimensionamiento. El siguiente parámetro es el caudal de agua producto. Nosotros necesitamos colocar este dato de ingreso al simulador para que él pueda evaluar el sistema que deseamos dimensionar. El tercer dato que necesitamos darle es el SDI y la fuente del agua. Estos datos pueden ser de pozo profundo, puede ser agua residual, cuando estamos trabajando en otro tipo de sistema puede ser agua de mar. Y tenemos que colocar el dato de SDI que puede ser calculado o que lo podemos haber obtenido a través de nuestra experiencia. Otro dato importante es la temperatura del agua de alimentación, ya que la temperatura influye directamente en el proceso de ósmosis. Con incrementos de temperatura, el agua, las sales se disuelven más en el agua
y pasan más por las membranas. Entonces, un incremento de temperatura juega en contra con el proceso de ósmosis inversa, cuando tu intención es la retención de sal. El siguiente dato que nosotros vamos a agregar o darle la información a un simulador es el arreglo que ya tú quieres trabajar. Entonces, al nosotros tener el conocimiento que vamos a dimensionar en función a un CEDAR 12.000 que tiene un arreglo 2, 2, 2 y una membrana por cada vaso, ya este es el arreglo que nosotros vamos a colocar en nuestro simulador de ósmosis inversa. El siguiente dato es la tipo de membrana. Entonces, ya como explicamos en la lámina anterior, vamos a trabajar con membranas de ultra baja presión. Otro dato también importante, cuando quieres dimensionar un sistema de ósmosis inversa, no es solamente que sea una membrana que funcione o que sea la mejor, sino que también tienen que buscar la membrana que esté a su disposición para realizar el diseño, y también en el otros casos importantes que puedan tener el recambio de esta membrana luego de que se venza la vida útil de ella. El resultado que podemos obtener de un sistema, del uso de un simulador, vamos a obtener los siguientes resultados, que son la presión que requerimos en la bomba de alta, el flujo de la bomba de alta, los TDS de agua producto. Ya este simulador te da un valor real de lo que tiene el agua producto, y no solamente nos va a dar los TDS del agua, sino que nos va a dar la composición de cada uno de los iones que colocamos en la alimentación. Entonces, por ejemplo, el sodio, si le colocamos a 100 ppm que estaba en la alimentación, nos va a decir cuánto sale de sodio en el permeado. Y no solamente en el permeado, sino también en la corriente de rechazo, la cual también es un factor importante, que el agua de rechazo es la que se va a desechar en algunos casos, o se les puede dar otro uso. Saber esta calidad del rechazo nos permite poder prever o darle un uso a esta agua que no va a ser aprovechada en el proceso de ósmosis inversa. Lo siguiente es el flujo del sistema. Este valor que tienen acá, 18.1, ya es un valor real que yo simulé con los valores del ejemplo que teníamos en el sistema. Pueden ver que lo que resulta del simulador es un valor bien similar al que utilizamos para realizar la suposición, cuando empezamos con una suposición de un flux de 18. El simulador también les permite trabajar y evaluar las recuperaciones del sistema para ver hasta cuándo podemos llegar de recuperación de nuestro sistema. Recuerden que la recuperación del sistema es la relación entre el agua permeada y el agua de alimentación. Entonces, en este sistema, que es de 6 galones por minuto, 6.4 galones por minuto de agua permeada, solamente el 40% es el que se está desechando. Otro dato que lo obtenemos en la simulación es el flujo de recirculación. Este es un flujo que se utiliza en los equipos comerciales, donde cierta parte de la corriente de rechazo es recirculada hacia la alimentación con la intención de realizar un balance iónico y mecánico en el sistema que permita que nuestro sistema pueda desarrollarse y realizar un proceso de ósmosis inversa correcto. Luego de tú obtener los resultados del sistema de ósmosis inversa, podemos ver que el sistema nos da como resultado lo que es la presión de la bomba de alta. La presión de la bomba de alta
es de 135.7 PSI. Este es un caso real basado en la simulación que les mostré en la lámina anterior. Ahora, algo importante es que cuando vamos a evaluar que en verdad nuestro equipo, que ya está diseñado, que es un Cedar 12000, funcione, es que este equipo tenga la bomba adecuada para poder trabajar a las condiciones de presión y de flujo que yo necesito para poder realizar mi proceso de osmosis inversa. Entonces, este que nos podemos ver acá es la curva de la bomba de alta presión de la marca Bulls. El modelo que nosotros tenemos para el Cedar 12000 es el 18GB20 de 3 etapas. Entonces, realizando la evaluación en esta curva, podemos ver que si ingresamos con el flujo que nos pide la simulación de 15.7 galones por minuto, podemos obtener una presión de 142 PSI según la curva de la bomba. Y mientras nuestra simulación nos pide son 135.7 PSI. El saber que la bomba está por encima de la presión requerida nos permite decir que la bomba cumple con los requerimientos necesarios para realizar el proceso de ósmosis que nosotros simulamos. Cuando pasa que la bomba como tal que está instalada en el equipo Cedar 12000 no funciona, podemos optar por ir a la bomba siguiente. La bomba siguiente es la bomba 18GB30 de 15 etapas y de 3 HP, que nosotros lo tenemos en stock. Entonces, eso es en el caso de que nosotros realicemos la simulación y por lo menos nuestro sistema nos pida 160 PSI, podemos ir por acá. Y entonces necesitaríamos ya no utilizar una bomba de 2 HP, sino que ir a la bomba de 3 HP. Toda esta evaluación siempre es realizada por nuestro personal técnico de Water Partner, ya sea de un equipo de una membrana, que es un Cedar 2000, de 2, de 4 membranas. Entonces, nosotros siempre que recibimos una simulación, unos datos, un análisis de agua para poder realizar la simulación, o así sea, algunos de los datos mínimos para poder realizar esta simulación, que es los TDS y el flujo de permeado que ustedes requieren, nosotros realizamos una simulación con la membrana que les estamos ofertando para poderles decir si podemos lograr o no podemos lograr lo que ustedes necesitan con el equipo que nosotros les ofrecemos. Acá les puedo mostrar que cada equipo Cedar tienen desde medio, la primera del equipo tiene un motor, la bomba está un motor de medio HP, luego a medida que los equipos van creciendo, vamos obteniendo motores de más HP. Entonces, con lo que les quiero cerrar este punto es que al tú dimensionar un equipo de osmosis inversa utilizando un simulador, tú debes también evaluar la bomba de alta presión que tú dispones, o en otro caso, ya con este requerimiento, ir a un proveedor de bombas y pedirle la bomba que tú necesitas para realizar el sistema de osmosis inversa. El sexto paso del equipo del sistema, del diseño de todo un sistema de osmosis inversa, que lo vamos a detallar más en las siguientes capacitaciones, son en la definición del pretratamiento. Para el pretratamiento necesitamos dos cosas: el análisis de agua y el tipo de captación de agua, que son datos que también hemos pedido para realización de la osmosis inversa. Entonces, ¿con qué pretratamiento nos podemos encontrar? Filtración con turbidex o carbón. La turbidez para retirar todos los sólidos suspendidos, el carbón para poder retirar cloro, olor, sabor o color que el agua puede atraer. Incluso hay sistemas que nosotros dosificamos cloro por algún requerimiento, entonces necesitamos colocar el carbón para que pueda retirar este cloro.
El ablandamiento, cuando necesitamos disminuir la dureza del agua. Recuerden que el ablandamiento solamente retiene la dureza cálcica y magnésica, no retiene otra cosa, no influye en los TDS. El ablandamiento solamente nos apoya con la reducción de la dureza que está presente en el agua. Otro pretratamiento que ofrecemos es la filtración con arena verde. Esta es comúnmente usada para la detección de hierro y manganeso que pueda estar presente en el agua. Las membranas de ósmosis inversa tienen un máximo de presencia de hierro y manganeso en su agua de alimentación. Automáticamente, al exceder estos niveles, tenemos que utilizar la filtración con Green Sand para que el agua pueda entrar en la norma que requiere la membrana de ósmosis inversa para realizar su proceso. Otro dato importante es la dosificación de antiincrustante e hipoclorito. El antiincrustante, nosotros vendemos la marca AWC. En unas próximas capacitaciones van a realizar una capacitación de cómo utilizar el simulador de AWC para que ustedes puedan calcular la dosis necesaria para su sistema de ósmosis. Y con eso pueden ajustar su bomba dosificadora y utilizar el químico que en verdad necesitan para su sistema. Y no realizar gastos. A veces puede pasar que hagan una dosificación mayor de la requerida, lo cual ocasiona en aumento en los costos y también ocasiona que pueda realizar fallas en nuestro sistema de ósmosis inversa. Cuando pasa lo contrario, que el anticrustante es menor al requerido, las membranas de ósmosis acortan su vida útil y se ocurren las incrustaciones como tal. Con lo cual requiere que las limpiezas de la membrana de ósmosis inversa se realicen de manera más frecuente y también eso aumenta los gastos de ustedes operativos. La otra dosificación que podemos trabajar es la de hipoclorito. Esta dosificación de hipoclorito la utilizamos en el pretratamiento cuando queremos hacer algún control microbiológico, pero es bien importante retirar toda presencia de hipoclorito antes del ingreso de la membrana de ósmosis inversa, ya que la membrana de ósmosis están hechas de una poliamida que es sensible al hipoclorito o cualquier otro oxidante. En presencia de hipoclorito, la membrana se van a dañar y pueden ocasionar un daño incluso irreversible, requiriendo la sustitución de la membrana. Todo esto va a ser detallado, como les había mencionado, en la siguiente capacitación. Explicándole otros ejemplos, vimos un ejemplo de un sistema de 35 metros cúbicos día. Ahora les voy a dar un ejemplo donde queremos obtener un agua de mejor calidad, que tenga unos TDS de menores a 5 ppm y con un sistema que quiera producir 5 metros cúbicos días de agua. Para esto, nosotros necesitaríamos un sistema de doble paso. Necesitaríamos un CEDAR en el primer paso, que sería un sistema que nos produciría unos 10 metros cúbicos días de agua permeada, y en el segundo paso utilizaríamos un sistema CEDAR 2000 que trate solamente el permeado del primer paso para obtener un agua de una mejor calidad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si necesitamos una calidad de agua muy buena, tenemos que colocar equipos de ósmosis inversa en serie. Aquí les puedo mostrar en la siguiente lámina otros equipos que a veces pasan que no necesitamos una mejor calidad de agua, sino que necesitamos es obtener un mayor flujo. Por ejemplo, en este sistema necesitamos obtener 50 metros cúbicos día
de agua y no hay ningún sistema que nosotros ofrecemos comercial que nos dé en un solo equipo, en un solo kit. Entonces le ofrecimos al cliente dos sistemas de ósmosis inversa de 5 membranas cada uno, con el cual cada equipo produce 25 metros cúbicos día. Con esto lo que les quiero decir que es que cuando necesitemos aumentar el flujo, podemos colocar los equipos en paralelo e incluso ir creciendo modularmente. Aquí este sistema tiene dos equipos de osmosis inversa, pero podría ir creciendo a un tercero o cuarto equipo sin ningún problema. Tenemos este otro sistema. Este fue un requerimiento de 140 metros cúbicos día, donde tenemos instalados 4 equipos de osmosis inversa, cada uno de 6 membranas. Entonces, hasta aquí tenemos con 140 metros cúbicos día. Cuando queremos ir a mayores capacidades de agua permeada y todavía trabajar en estos equipos comerciales, también tenemos en esto, este equipo por lo menos de 70 metros cúbicos día, que es el equipo más grande que manejamos en el área comercial de que sea en un solo equipo. Entonces, con este equipo podemos llegar a 70 metros cúbicos día. Esto es un valor promedio, dependiendo del agua de alimentación. Ahí podríamos ir a más o a menos de agua permeada. Cuando, como dije al comienzo de la capacitación, los equipos comerciales, basados en nuestra recomendación, tienen un máximo donde llegar, que es alrededor de unos 150 cubos al día. Cuando el volumen ya excede esa cantidad, lo que nosotros recomendamos en nuestra experiencia es ir a un sistema industrial que puede llegar a esas cantidades de volumen y haciendo un cambio. Ya no trabajaríamos en membranas de 4 pulgadas, sino con membranas de 8 pulgadas. Ya con esto hemos llegado a la final de la capacitación. Vamos a pasar a una ronda de preguntas o dudas y para esto vamos a dar unos minutos para poder revisar las preguntas que han ido colocando en el chat y poder así absorber todas sus dudas. Bueno, voy a empezar a resolver las primeras preguntas. Me hacen esta consulta. Si la presión de ingreso es mayor a la presión aceptada, ¿qué se puede hacer o cómo afecta esto al sistema de ósmosis en general? Supongo que se refieren a la bomba de alta presión o la presión que puede ejercer la bomba de alta presión. Nuestros equipos de ósmosis inversa tienen unas válvulas de ajuste, tienen dos válvulas de ajuste, una a la salida de la bomba de alta y una de contrapresión, que nos permiten realizar el ajuste y llevar la bomba a la presión que se requiere. En el caso ya de que la bomba sea por curva, podamos ver que es una bomba mucho más grande a lo que el sistema requiere, si ya es necesario hacer el cambio de la bomba.
Percy, ¿me puedes dejar tu duda por el chat, por favor, para resolverte la consulta? Estimado, ¿qué tal? Buenas tardes. Te habla Daniel Lizama. Hola. Buenas tardes, sí te escucho. Una consulta. ¿Cómo se maneja el tema de las membranas? Ustedes me imagino que tienen membranas de acetato y de poliamida, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo manejan el tema de la sensibilidad del pH de ambas membranas? ¿Cuál es la más resistente y cuál no? ¿Cuál es la ventaja de una sobre la otra? Etc. Hábleme un poquito de eso, por favor. Las membranas de ósmosis inversa, en la ficha técnica de cada una de sus membranas nos da los rangos de pH que podemos trabajar en operación. A grosso modo, las membranas de ósmosis inversa las trabajamos en rangos de pH entre 5 y 9 de pH. Y hay otros, un rango más amplio, pero es solamente para las limpiezas químicas, donde las membranas pueden trabajar en rangos entre 2 a 13 de pH, pero como tú lo has dicho, dependiendo de cada membrana, tiene sus rangos y para eso vamos siempre a la ficha técnica de la membrana para cerrar esos puntos. Claro, y a propósito de eso, ¿hay un riesgo de hidrólisis de las membranas para que pierdan formas de estructuras? Si siempre hay un riesgo al trabajar a presiones que no son adecuadas o a pH que no son adecuados, hay un riesgo de daño de la membrana. Y también temperatura. Son tres variables: flujo, presión y pH. Voy a contestar aquí a la consulta de Gustavo Gómez. Buenas tardes. En los casos de membrana y housing de 8 pulgadas, ¿tienes stock? Sí, podemos manejar las solicitudes, nos puedes escribir a nuestro número de ventas y podemos atender tus requerimientos. También ahorita vamos a tomar datos acá de lo que tú necesites. La siguiente pregunta: ¿las membranas ULP se usan en qué caso? ¿Tienen menor capacidad de retención de sales? Sí, las ULP se utilizan cuando el agua de alimentación es un máximo de 2000 TDS, nos permiten obtener mayores flujos a menor presión, pero sacrificando la retención de sales. Si me da la misma pregunta, si la misma persona, si tiene una gran cantidad de metales y sales, ¿qué me recomienda? Ahí ya tendríamos que ir a membranas de alto rechazo. Otra pregunta: los sistemas para aumentar el caudal, la salida del tratamiento, se divide para dos equipos de ósmosis inversa. ¿Es considerable la pérdida de presión? En este momento, ahí cuando tienes el pretratamiento, en las siguientes capacitaciones le vamos a explicar cómo dimensionar ese pretratamiento para los sistemas de ósmosis inversa. Pero un buen pretratamiento diseñado con un buen sistema de bombeo seleccionado, utiliza un solo pretratamiento para 2, 3, 4 trenes de ósmosis inversa comercial sin ningún problema. Me hacen una pregunta aquí: ¿cómo puedo bajar la conductividad con el ósmosis inversa? La finalidad de un sistema de ósmosis inversa es obtener una corriente de agua con menor conductividad. En el caso que tengas un equipo en funcionamiento y necesitas una conductividad menor a la que estás trabajando, podemos optar por hacer un cambio de membrana a una de mayor capacidad de rechazo. Haciendo una aclaración, nosotros no manejamos membranas de acetato, solo de poliamida y nanotecnología en el caso de las membranas del vidrio.
me hacen una consulta. Un cliente tiene dos equipos de ósmosis de 6 membranas, uno con arreglo 2-2-1-1, que es un sistema de 4 etapas, y otro con arreglo 1-1-1 en paralelo. ¿Cuál es más eficiente? Eso lo podemos ver con la simulación. Si nos hace llegar el análisis de agua, nosotros podemos realizar la evaluación del sistema para poder determinar eso. Por lo menos nuestro equipo comercial de 6 membranas de 4 pulgadas es con un arreglo 2-2-2, que creo que es lo que me quiso dar como ejemplo. Me consultan si una ósmosis tiene una bomba con un motor de 3 HP para 2 membranas de 4x40, ¿qué problema vamos a tener? Si la tiene, si está trabajando o está utilizando esa bomba porque fue seleccionada y fue requerida según el requerimiento de una simulación, no hay problema. Pues hay sistemas que pueden ser pequeños y pueden requerir una bomba con un motor de mayor potencia solamente porque están trabajando con condiciones de PS de alimentación muy altas. Si tienen alguna otra consulta, nos la pueden hacer saber. Igualito les voy dejando la invitación de antemano para nuestra siguiente capacitación el próximo 17 de marzo, donde realizaremos el dimensionamiento de equipos de ósmosis inversa comerciales utilizando un simulador comercial. Ahí ahí va a tener que ver cómo todos los detalles que sean requeridos para el uso del simulador, donde podemos ir explicando lo mismo que se hizo hoy, pero ya con el uso del simulador y ver los resultados y todo lo que podemos probar a través de la simulación para luego llevarla a la realidad.